médica. Bueno, pueden observar la presentación, ¿no? Sí, doctor, se ve. Gracias. Hemos quedado acá. Vamos a continuar. Entonces, dentro de la responsabilidad profesional médica, tenemos algunos tipos de responsabilidad. Y en ellas, básicamente, tres grandes: la responsabilidad moral, la responsabilidad penal y la responsabilidad corporativa. Quiere decir que nosotros durante nuestra actividad profesional tenemos la obligación de responder en algunos de estos, prácticamente en todas, por todas las vías. Y dentro de la responsabilidad legal, además, tenemos la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad laboral. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas más o menos de manera general. Hemos visto ya el tema de la ética, de la moral. Ya sabemos la diferencia entre ética respecto a la moral, cuáles son las connotaciones generales. Pero ahora vamos a cambiar un poco la dirección del precepto moral hacia el ejercicio profesional. Entonces, en cuanto el profesional actúa, ya sea por acto o también por omisión, en todo caso, no deja de ser persona. Si un profesional es una persona y esa persona tiene una ubicación en el contexto social, al mismo tiempo tiene una estructura de valores, lo que llega a constituirse a una forma de trabajo, una forma de proceder, una forma de actuar conforme al medio social donde uno vive, donde uno actúa, donde uno trabaja, y pues prácticamente no cambian estos preceptos morales del profesional o en este caso de ese ser humano. Por lo tanto, esa carga de responsabilidad moral está basada en los principios que consagran prácticamente en el ámbito de la ética médica, cuya obligación no es solamente conocerlos, sino básicamente cumplirlos. Ahí recuerden nuevamente que hablamos de la triangulación, que comenzaba del acto a la reflexión y al nuevo acto moral. Entonces, no es solamente conocer, sino cumplir y hacer que se los cumpla. Consecuentemente, este profesional, al tener esa responsabilidad moral de actuar conforme al bien, a lo que debe ser, pues está vinculado estrechamente a los dictados de su propia conciencia. Solo él sabe las condiciones bajo las cuales tiene que actuar, se da cuenta de las consecuencias, se da cuenta de lo que hace y por lo tanto ese procedimiento está estrechamente vinculado a su forma de ser, a lo que su conciencia prácticamente le señala como el camino correcto. Y precisamente esta es la responsabilidad moral. Por tanto, una persona sabe cuándo ha actuado bien, sabe cuándo ha actuado mal o con descuido o que ha hecho algo malo. Y obviamente las sanciones que sobrevienen después de haber reconocido de que
ha actuado con falta de prolijidad, seguramente va a venir una carga de arrepentimiento o la carga de sentimiento de culpa. Recuerden nuevamente cuando comparábamos las normas éticas, las normas morales versus las normas jurídicas. Las normas jurídicas eran imperativas, donde su violación implicaba una sanción externa. En cambio, los preceptos morales, ¿no es cierto? Las normas morales no tienen una sanción externa, más bien tienen una sanción interna. Y a eso es lo que hace referencia esta parte de la responsabilidad moral. Si uno actúa conforme a las normas y también conforme a la propia conciencia, pues no habría por qué temer ni tampoco tener una carga de culpa si se ha actuado en línea, si se ha actuado correctamente, tanto por los dictados externos, que son los procedimientos o los protocolos, respectivamente, y en cuanto también a la forma de actuación según los dictados de la propia conciencia. Bueno, no parece relevante, pero sí lo es, porque cuando una persona tiene cultivada precisamente estos ámbitos de la moralidad y la ética, es muy difícil la falibilidad, ¿no es cierto? Está más alejado de poder actuar con ligereza, con negligencia, con imprudencia, con impericia, sabe conscientemente reconocer sus propias limitaciones. Por lo tanto, no se animaría a hacer cosas para el que no está capacitado. Por lo tanto, siempre la norma señala en casos de desconocimiento o falta de pericia, tenemos las interconsultas, tenemos las derivaciones, tenemos las referencias y las contrarreferencias, y la norma lo prevé. Más cuando además ésta reconoce sus propias limitaciones. Entonces, ese es el profesional, ¿no es cierto?, que actúa conforme a este aspecto de la responsabilidad moral. Dentro de la responsabilidad legal, tenemos la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa. Pero en ella vayamos a ver algunos detalles. Primero que, hablando de la responsabilidad penal, surge del interés del Estado, porque es el Estado el protector de los bienes tutelados de las personas. Entonces, el Estado protege su propio interés como Estado, pero también el de los particulares o el de sus habitantes. Su mayor interés de la responsabilidad penal, más bien de la norma penal, es sancionar cuando se haya vulnerado algún bien jurídico. Esa armonía jurídica o ese orden público, ¿no es cierto?, se haya alterado de manera injusta en contra de alguien. Y la responsabilidad penal intenta reparar por la vía del castigo estas faltas o estas comisiones. Entonces, el Código Penal sabiamente tipifica los delitos. Y uno de los delitos más conocidos atribuibles a la responsabilidad médica son las lesiones y el homicidio. Entonces, mucha gente reclama por supuesta negligencia médica en base a un resultado no querido. Ese resultado no querido, no previsto o que hubiese sido evitable, generalmente
se materializan en algún tipo de lesión, ¿no es cierto? Un empeoramiento de la salud o nada de mejoría o cualquier otra situación verificable. Y finalmente, el caso más extremo podría ser la muerte de una persona, lo que está calificado por el ordenamiento jurídico como homicidio. En este caso, se intenta atribuir al médico que por su negligencia, que por su mala actuación, una persona haya perdido la vida. Entonces, esa tipificación en el Código Penal prácticamente se encuentra especificada, la tipicidad, y además, inmediatamente tipificada, la sanciona o establece una forma de sanción a quienes resultaren declarados culpables. Ahora, esa declaración de culpabilidad se hace mediante un proceso judicial. Lo llamaríamos el debido proceso. Eso tiene que ejecutarse hasta que se demuestre la culpabilidad, ¿no es cierto? Y una vez demostrada la culpabilidad, se aplica, se llega a ejecutoriar, ¿no es cierto?, las sanciones tipificadas en el Código Penal, por eso se llama Código Penal, habla de penas, ¿no es cierto? Con estas penas que pueden ser desde la prisión o la inhabilitación especial para el ejercicio profesional. ¿Eso qué quiere decir? La prisión o la privativa de libertad sabemos que está establecido en el Código Penal según la tipificación de cada uno de los delitos. En cambio, la inhabilitación especial no es contradictoria a este otro que es la privación de la libertad, de libertad, sino más bien concomitante a la misma. Por lo tanto, el profesional se encuentra inhabilitado para ejercer la profesión. ¿No es cierto? No solamente en el tiempo que esté cumpliendo su pena, ¿no es cierto?, de privación de libertad, sino cuando el juez determina al margen un tiempo prudencial para que esta persona, para que este profesional quede impedido de ejercer la profesión. Según el ordenamiento jurídico, pues sabemos que hay dos formas y dos ámbitos que son el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. ¿Qué implica esto? Que hubo voluntad y que hubo conocimiento de los resultados no deseados o no queridos. En otras palabras, es como si hubiera intencionalidad de hacer daño. Esto hemos discutido en la clase anterior y pensamos que por naturaleza el médico no podría actuar o no se esperaría jamás que pudiera actuar de esta manera. Porque desde el juramento hipocrático hasta las nuevas normas existentes protectivas hacia el paciente, siempre ha jurado el médico para salvar vidas, para sanar a las personas, pero jamás lo contrario. Por lo tanto, esta parte del dolo debería estar exento en los casos de responsabilidad penal al médico o al odontólogo. En cambio, la culpa se refiere a que actúa uno culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias, prevista en el Código Penal en el artículo 15. Esta sí se aplica. Entonces, no quiere decir que no exista, sino hay. Existen evidencias y resultados realmente catastróficos, en muchos casos con lesiones con incapacidad permanente, ¿no es cierto? Y otras con
ciertas secuelas y finalmente muchas con muerte de las personas. Pero lo que hay que discriminar aquí es que el médico no ha querido ese resultado. Sí se produjo, pero no fue querido por el agente. Y si se ha producido, si se ha producido, es por inobservancia del cuidado al que está obligado. Eso quiere decir negligencia, imprudencia, impericia o desconocimiento de normas o procedimientos. Entonces, las sanciones que derivaren por la culpa médica están previstas también en la norma penal, ¿no es cierto? Y deberían ser sancionados, pero bajo ese precepto. No como que si el médico tuviera la intención de buscar un resultado dañoso, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones tienen que quedar claro en esta parte de la responsabilidad penal. Estamos resumiendo por si acaso. En cambio, en la responsabilidad civil, eh, realmente este tema también trae a colación. Si bien todos los profesionales somos responsables penalmente, lo somos también civilmente. Por eso, nuestro artículo 87 del Código Penal dice, toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales o morales causadas por el delito. En ambos casos es delito. Ahí no hay donde perderse. Ahora bien, ¿qué es la responsabilidad civil? A diferencia de la responsabilidad administrativa, supone necesariamente la existencia de un daño. O sea, debe existir un daño y debe ser demostrable, ya sea esta de tipo patrimonial o tipo moral. Cuando decimos tipo patrimonial, quiere decir que ha existido un perjuicio de carácter económico que debe ser reparado. Y por otro lado, la moral que habíamos comentado anteriormente por parte del médico, pero en este caso cuando está siendo reclamado de haber ocasionado un daño moral, ¿cierto? Y este elemento se constituye un requisito básico para su configuración. Entonces, debe haber un daño, ¿no es cierto? Y además ese daño debería estar cualificado dentro del daño patrimonial o el daño moral, respectivamente, lo cual debe ser resarcido o reparado económicamente por los daños ocasionados a la víctima, que en este caso están siendo reclamados. Por lo tanto, no podemos evadir esta otra responsabilidad que casi siempre vienen juntas. Por otro lado, la responsabilidad administrativa. En la responsabilidad administrativa, este tipo de responsabilidad más bien surge cuando el médico o el odontólogo infringe alguna de las reglas o preceptos establecidos en la ley. En este caso, hablemos del Código de Salud, sus reglamentos y cualquier otra disposición que emanan en dicha normativa. Con independencia, a diferencia del anterior, que se cause o no un daño en la salud del paciente. Pero sí existe una responsabilidad por el que debe el profesional responder. Y en este caso, siempre se produce al realizar su actividad profesional, al ejercer la profesión. Pero aquí quedan involucradas también las instituciones de salud a través de su personal, los facultativos que deben cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas por ley. En este caso se pueden derivar, ¿cierto?, respecto a la responsabilidad
responsabilidad, ¿no es cierto? No solamente hacia el médico, sino a todas las personas que de alguna u otra manera estaban ligadas a la atención del paciente. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad laboral. Esto cuando existe un contrato laboral, cuando existe un nivel de dependencia. Y la sanción, pues en todo caso, va a depender en cuánto se haya infringido lo determinado en un contrato conforme a las leyes en materia laboral. Entonces, las sanciones pueden ir desde un llamado de atención hasta la desvinculación laboral. Por ejemplo, el hecho de que exista una emergencia y el médico de emergencias no asiste a su trabajo, a su fuente laboral. Y sobreviene un problema incluido con fallecimiento de la persona, pero no había llegado el profesional que debería estar en su fuente laboral. Entonces, fíjense cómo van derivándose en este tipo de responsabilidades que va desde un llamado de atención hasta la desvinculación laboral, definitivamente. Y eso tampoco hace que el médico vaya a liberarse de las otras responsabilidades penales y civiles, respectivamente. De tal manera que si en el contrato de trabajo o en la ley laboral aplicable se señala que será una causa de rescisión de la relación laboral cuando incurran en impericia, en negligencia, en dolo, esto podría ser también motivo de dicha rescisión. Entonces, al momento de suscribir el contrato tienen que estar claras las cosas, porque caso contrario, podría también el profesional invocar la protección constitucional para que no se vulneren también sus derechos, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene derechos, el médico tiene derechos, el paciente también tiene derechos, ¿no es cierto? Y en la cual la justicia es la que determina quién debe a quién o quién debe responder respecto a quién. La responsabilidad corporativa se refiere a la agremiación o a la responsabilidad social corporativa en la vía que hayan determinado. Y nos referimos concretamente al Colegio de Odontólogos para los odontólogos, ¿cierto? Y el Colegio de Médicos o el Colegio Médico para los profesionales médicos, y así sucesivamente, para que pueda contribuir de alguna manera en el correcto ejercicio de la profesión y al mismo tiempo la protección de los derechos del profesional. No quiere decir que el Colegio de Odontólogos, como una entidad gremial, ¿no es cierto?, defienda al profesional cuando se haya demostrado técnica y científicamente su culpabilidad. En todo caso, debería simplemente buscar o luchar para garantizar el proceso justo, ¿no es cierto? El que se somete a un proceso justo, la presunción de inocencia y que la justicia dictamine en consecuencia. Entonces, estos aspectos están vinculados a, a ese ámbito, ¿no es cierto? Ahora, no se puede confundir la responsabilidad corporativa, ¿no es cierto? Todo lo que ocurre dentro del Colegio de Odontólogos, incluido su comité de ética y sus sanciones. Por eso dice comité de ética, por otro lado. Quiere decir que no es punitivo como el Código Penal. Nadie puede ser juzgado, ¿no es cierto?, por el mismo delito en dos ámbitos o en dos jurisdicciones diferentes, o dos veces por lo menos. Entonces, eso es atribuible a la norma mayor y el Colegio de Odontólogos simplemente tendría que coadyuvar, ¿no es cierto?, para garantizar los derechos del profesional en su justa medida. No, no es que tenga que defender a quien sea, ¿no es cierto? Tiene que defender basados en la normativa. Ahora, hasta ahí hemos visto este componente, pero ahora nos toca comentar respecto a la culpa médica.
hemos dicho y hemos descartado que el dolo, ¿no es cierto?, no debería existir, al menos no se prevé que pudiera existir, aunque la historia nos señala que sí. Han habido médicos que exprofesamente, sabiendo del resultado, han experimentado con seres humanos. Pues eso nos dice la historia, ¿no es cierto? Que también lo hemos mencionado en la clase anterior, pero salvando estas excepciones, se supone que el médico siempre ha sido formado y actúa conforme al juramento, que es defender la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Y salvar las vidas por sobre todas las cosas. Entonces nos quedamos con la culpa. En este caso vamos a hablar de la culpa médica. La culpa es la producción de un resultado típico y antijurídico, previsible y evitable. O sea, por eso decimos que pudo haber sido previsto, aunque no fue querido. O sea, no hemos querido, pero era previsible y era evitable además. ¿Y por qué se ha producido? Por haber desatendido o haber trabajado sin el cuidado debido, ¿no es cierto? Y a estos aspectos precisamente se los conoce como la negligencia, la imprudencia, la impericia y el desconocimiento de normas y procedimientos. Ahora bien, en este ámbito concurren dos ámbitos, que es la culpa profesional y el daño del paciente. Son los aspectos que deberían demostrarse básicamente. Y luego la relación causal entre uno y otro, tal como habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, los elementos. No, aquí podíamos comentar algo más. A ver, la culpa profesional. Entonces tenemos que demostrar si efectivamente el profesional se ha equivocado, ha actuado con ligereza, con imprudencia, con negligencia, con impericia o algo. Este es un trabajo que hay que resolverlo. Por otro lado, también corresponde verificar el daño. El daño es según se acepta de manera pacífica como uno de los primeros elementos de la responsabilidad civil también. Su naturaleza como una de las fuentes de las obligaciones deriva de lo dispuesto en la normativa. Aquí el daño solo será de relevancia para efectos de imputar responsabilidad profesional al agente, en este caso al médico, cuando ésta sea antijurídico y con una connotación anormal y excepcional que permita considerar de manera configurada su imputación respectiva. Entonces, tenemos que analizar profundamente esta parte del daño, pero no solamente demostrar la culpa profesional, demostrar el daño, sino también la relación que exista como causante directo de la actuación o omisión del profesional para ese daño o para ese resultado no querido. Todo esto procede a una investigación que no lo pueden hacer solamente los jueces o los abogados. Tiene que ser una entidad que conozca precisamente de los procedimientos que se están discutiendo en este momento. ¿Y quién más que otro médico de la misma categoría o el mismo nivel o superior, pero de la misma especialidad, es el que se encuentre moralmente facultado por técnica y ciencia para demostrar si hubo o no hubo falta médica? Por parte de los pacientes, obviamente esto no está bien, porque dicen,
¿Cómo es posible que entre médicos se van a investigar? Entonces, entre bomberos no podían pisarse la manguera. Entonces, siempre van a favorecer al médico. Pero eso es lo que es el criterio, la opinión de las víctimas. Pero por nuestra parte, yo creo que no quepa duda, ¿no es cierto?, de que tiene que ser un profesional idóneo, con la misma formación, capaz de señalar si se han cumplido o no los protocolos respectivamente y si la actuación del médico era conforme a lo que se podía prever, digamos, en las circunstancias bajo las cuales se ha presentado un caso. Bien. Los elementos de la culpa médica son las más conocidas: la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de normas y procedimientos. ¿Qué es la impericia? Del latín imprivatio, que quiere decir sin pericia, falta de pericia. Es la total o parcial desconocimiento de las técnicas o la experiencia o habilidad necesaria para el ejercicio de la ciencia médica o de la odontología. Es decir, que hay de manera demostrable la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de la profesión. A veces han debido escuchar en ton de amenaza, ¿no es cierto?, cuando el profesor les dice: no me importa que hagan chanchullo, que hagan fraude, que hagan lo que sea. La cosa es que ustedes pretenden engañar al profesor para aprobar una asignatura, pero no se preocupen, la vida se encargará de cobrárselas cuando ejerzan la profesión. Bueno, esa amenaza a veces parece que está prevista, ¿no es cierto?, en base a estos términos de la falta de pericia, precisamente en el ejercicio profesional, que, pues, en este caso, el paciente víctima lo va a reclamar en algún momento cuando se presentaren daños o efectos no queridos. Ahora, hablando del daño, el daño será de relevancia para efectos de imputar responsabilidad a la gente cuando sea antijurídico. Quiere decir que se han roto los preceptos jurídicos y una connotación anormal y excepcional que permita considerar configurada su imputación eh, hacia el profesional. Entonces se va cerrando el cerco, ¿no es cierto?, para los médicos. Por lo tanto, con impericia vamos a entender la falta de conocimiento apropiado del área o de la especialidad. Aquí también les comentaba en la clase anterior de que hay mucha gente que se anima a hacer todo tipo de tratamientos cuando en la actualidad nuestra formación generalista son totalmente básicos por la cantidad de horas que se dedica a la actividad del aprendizaje. Y consecuentemente, la única forma de salvar este detalle o este defecto es a través de la incorporación inmediata a las distintas especialidades. Por lo tanto, en ese ámbito de la especialidad, quiere decir que hay personas que se llegan a capacitar de mejor manera para resolver desde los problemas básicos hasta los problemas más complejos dentro de un área específica determinada. Entonces, fácilmente es demostrable cuando un odontólogo general se le encuentre involucrado en un tema después de haber hecho un trabajo de incorporación de implantes, por ejemplo, que no está muy difícil, digamos, pero que la tuición formativa, ¿no es cierto?,
y amparada en la legalidad de reconocimiento, no está dada. Entonces, para la justicia por ahí va. Entonces, siempre lo que exigen es la idoneidad. Y la idoneidad es demostrable mediante certificados oficiales, ¿no? Pues esa es una de las connotaciones básicas. Por otro lado, las habilidades y destrezas para el desarrollo de las actividades. Puede tener un título, puede tener una especialidad, pero las habilidades y destrezas que se llegan a afinar con la experiencia, ¿cierto? A veces no la tienen. Entonces, de igual modo, es uno de los puntos negativos para el profesional cuando está comenzando con su actividad. La imprudencia. Sin prudencia, que significa que al realizar un acto se la realiza sin las previsiones, más bien con ligereza. Es decir, es la falta o la carencia de la cautela, de la moderación, principalmente, y de la previsión. En este caso, hay muchos médicos, muchos odontólogos y demás que emprenden actos fuera de lo que el buen sentido aconseja, inclusive lo que llamaríamos una conducta peligrosa. En este caso, eh, le meten nomás, pues, sin ver las connotaciones futuras que podría acarrear la misma. Entonces, aquí también se relaciona con la falta de pericia. Y generalmente la falta de pericia, cuando no es reconocida, se convierte en imprudencia, porque actúa sin tener las previsiones necesarias que el buen sentido aconseja hacerlo. Y el término más común, la negligencia. Negligencia o descuido es no hacer lo que se debería hacer. La imprudencia se diría hacer más de lo debido. Y la negligencia es hacer menos de lo debido. O sea, no hacer lo que debería haberse hecho. Entonces, es la omisión, falta de cuidado o de aplicación o de la diligencia mínima exigible al profesional en el desempeño de su profesión. Es obrar con abandono, con descuido, con apatía, etcétera. Entonces, como verán, tenemos varias formas de incurrir en delitos, en la comisión de delitos. Y esto en la primera parte ya hemos hablado, que es el delito, ¿no es cierto? La configuración de los elementos del delito, etcétera. Entonces tenemos que recordar para vincular con nuestras primeras clases. Y ahí teníamos justamente todos estos términos que acabamos de señalar. Y finalmente, la inobservancia de normas y procedimientos. Toda la actuación profesional debe ser conforme a las normas. Y las normas establecidas para el ejercicio de la profesión están consagradas desde la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos supremos, reglamentos, decretos ministeriales, etcétera. Entonces, no es excusa el decir que no conocían la norma. Todos los seres humanos estamos obligados a conocer la normativa. Y ahí se encuentran las previsiones precisamente de qué hacer y qué no hacer. Hasta eh, para que hagan ustedes el servicio social de salud rural obligatorio, existe la normativa prevista para aquello y existe su propio reglamento. Entonces, sería fatal que no conozcan ustedes el reglamento cuando vayan
hacer su servicio sociocultural obligatorio. De igual forma, ustedes no podrían no conocer toda la normativa relativa a los factores protectivos, ¿no es cierto?, de la vida, de la salud, etcétera, de las personas, y que nosotros, recibiendo ese encargo social, estamos obligados a protegerlos, a cuidarlos, etcétera. Y no podíamos hacer lo contrario. Esta es una forma de acción culposa, el desconocer las normas, el desconocer los procedimientos, el desconocer los protocolos de atención, que en muchos casos están amparados bajo la regulación normativa por el Estado. Y nada más que estas regulaciones tienen el carácter preventivo precisamente para ordenar las cosas de manera más esquemática y que pueda cada uno actuar en consecuencia. Entonces, tenemos que conocer todo lo referente a la normativa para nuestra actuación. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad médica? La obligación preexistente, el daño causado, la falta profesional y la relación causa-efecto, lo que había mencionado ya anteriormente. Tenemos, o sea, las entidades reguladoras tienen que demostrar aquello. Y en caso de que no exista uno de los elementos, prácticamente se caería la imputación por daño, por responsabilidad médica. Entonces, mínimamente tenemos la exigencia de cumplir todos estos aspectos, ¿no es cierto? Nadie está obligado a algo que no está predeterminado, ¿no es cierto? Entonces debe haber alguna obligación preexistente. Bueno, esto lo vamos a comentar en la clase siguiente. Ya hemos completado nuestra hora y pues nos quedaremos aquí. Es un tema bastante largo este, pero es uno de los más importantes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces dejamos de compartir y nos estaríamos viendo el próximo lunes a la misma hora. Un abrazo para todos, muy buenas noches. Chao, chicos.